Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara. Capítulo 1. La artillería. En este capítulo se habla más sobre la vida de Alfredo Baldión y el comienzo de sus experiencias. Su padre se llamaba Juan y su madre Trinidad, quienes vivían constantemente en pelea, pues Juan maltrataba mucho a su esposa, la madre de Juan, y ésta sabía que él lo traicionaba. Sin embargo, aguantaba todos los maltratos solo por su hijo. Un día se cansó y se marchó a Daule. También se habla sobre la epidemia de la fiebre bubónica, que afectó a muchos conocidos de Alfredo, y en eso al padre de él, Juan, también resultó contagiado, y se dieron cuenta cuando recién llegaba. Vio que el padre se encontraba mal. Lo llevaron al hospital y luego no le daban buenas noticias. Simplemente le decían que había mejora. Después de un rato, Juan se sintió mejor y los médicos aliviados le informaron a Alfredo, pero este no se contentó, simplemente esperaba lo peor. Luego, Alfredo y Alfonso fueron a preguntar por Juan. Alfonso fue un muchacho que entabló una nueva amistad con Alfredo. Pasando esto, encontraron a una monja y le preguntaron por el enfermo, y les contestó que estaba bien, y el día jueves estos niños se encontraban festejando. Lo comparaban como el ascendiendo al sol. Con todo esto, Juan consiguió una madrastra para Alfredo, que se llamaba Magdalena. Algo que no mencioné fue que Alfredo vivía en una artillería, un lugar de pocas casas y covachas, que se asemejaba a una prisión, y que pensaba que la mamá los abandonó por la culpa o influencia del padre. Ahí conoció a Alfonso y, aunque no le caía bien a la pandilla, la artillería, poco a poco se dieron cuenta que era igual que ellos, ya que Alfonso era blanco. Capítulo número 2. El primer viaje de Alfredo Baldión. Comienza con que Alfredo y sus amigos estaban nadando y que cumplió ya los 18 años. En ese entonces se hablaba de una guerra en la cual participaban negros, una guerrilla a la cual Alfonso y Onésimo querían participar. Sin embargo, Alfredo, igual por esto, estaba planeando unirse imaginándose qué dirían cuando se vaya. Además que a él no le gustaba el estudio, así que era como una oportunidad para hacerse soldado. Pensaba que un día lo reconocería. Así que solamente se fue al barco y dejó una carta excusándose. Pasando unos meses, Alfredo creció más y ya estaba acostumbrado a todo tipo de cosas. Se había convertido en un guerrillero. Un día fueron a una hacienda. Ahí le enseñaron a escoger entre un rifle o un fusil, y eligió el fusil, y resultó ser un gran tirador. Se habla de una rebelión levantada por Carlos, pero Alfredo solo se quedó acostado sobre una roca. Ahí conoció a Trifilá. Le lavaba su ropa, le preparaba comida. Después de conocerse por un tiempo, Alfredo estaba enamorado de ella, y ya no solo la veía como un pasatiempo, y llegó el tiempo de irse. Capítulo 3. Las Montiel. Se trata de algo que le sucede a Alfredo al regresar de la guerra. Su padre quería que estudie, pero aunque él quería ser mecánico, pensaba que se le iban a burlar por ser más mayor. Luego habla de que consiguieron novias, todos, Alfredo y Alfonso. Sus novias se llamaban Margarita y Felipa. En la familia de Alfredo, Magdalena cuidaba muy bien de sus hijos y seguían con todo normal. Sin embargo, fue sorpresa ver a Juan como el nuevo dueño de la panadería del viejo Adriano. Bueno, Alfredo visitó a Alfonso y este se sorprendió, pues él estaba flaco,
se veía diferente a como lo había conocido. En la última parte se habla de la víbora, que le había echado ojo a Margarita, y Alfonso la defendió. Bueno, la pelea fue más por comportamiento de hombres más que por sentimientos de alguien ya comprometido. Capítulo número 4. Los apuros de Mano de Cabra. Comienza con los trabajadores de Mano de Cabra en su barco, y se nota que no trataba a sus discípulos o trabajadores con su debido trato, sino que con grosería. Ahí mismo anuncia que le bajará el sueldo, la jornada a cada uno, a todos los trabajadores. Y entonces Alfredo se pregunta que por qué él era así. Entonces le cuentan que Mano de Cabra era un político. Sin embargo, por problemas él fue castrado, y si pensamos, cualquiera queda mal después de eso. Sin embargo, lo querían agarrar y pegarlo, y por esta razón realizaron una huelga. Alfredo comparaba que ya se había estado con Felipa, y no fue necesario sacar la cuarta parte. Y luego de eso, él se aburrió de ella y se fue. En cuanto a Alfonso, se fijó en Pepina, pues Margarita se fue con Moncada. Y bueno, Alfonso conoció al papá de la muchacha, y él era músico, así que instruyó a Alfonso en esa arte. Y Alfonso le gustó e incluso adquirió gran aprecio hacia Beethoven. Sin embargo, estas clases no eran gratis, así que como la familia de Alfonso pensaba que él era su esperanza, le daban pagando sus estudios. La mamá y sus hermanas trabajaban para pagar sus estudios. Sin embargo, la vida era más y más cara, así que hasta las hermanas dejaron de estudiar para seguir trabajando. Capítulo número 5. La hermana. Aquí se aprecia que Alfonso estaba en la cama y su hermana viene a mojarlo, puesto que estaban jugando. Aún con sus alegrías, él seguía recordando lo que pasó con Margarita. Ellos, como hermanos, eran jugando y con balde de agua. Y solo para que no mojen a Alfonso, este propone comprarle dulces, y al verla que la mamá se acercaba, acepta el trato. Luego Alfonso fue a buscar a Alfredo, y se encontraban todos ahí, jugando con globos de agua. Alfonso pasó por la casa de Pepina, pero no la encontró. Por otro lado, sus primas, María, Gloria y Piedad, llamaron a Alfredo y Alfonso para seguir jugando carnaval. Y estos, temerosos de jugar, siguen ahí. Aún así, los terminaron mojando. Luego ellos también jugaron, hasta que llegó la mamá, y terminó muy molesta. Entonces, después aparece Margarita, y empieza a caminar con Alfredo. Y de paso a esto, Emilio fue a avisarle a la mamá que ella llegó así bien vestida, maquillada y con tacones. La mamá pensó que ella era una desagradecida, sin saber lo que sucedió realmente. Al reencontrarse, ella y su familia salen corriendo a abrazarlos. Margarita observaba todo el paisaje y entonces le traía nostalgia y recuerdos. Emilio se enamoró de Gloria desde que jugaron carnaval, y así habían parejas de enamorados inusuales. En medio de la mesa, todos sentados, uno hablaba mal de otro. En eso Alfonso se pone de pie y coquetea con Gloria. En eso el padre lo toma por bueno, pero pensaba, ¿qué hará un vagabundo que no trae beneficio a sí mismo ni a su familia? En fin, todas estas mujeres tenían mala suerte en el amor, pues Felita seguía enamorada de Alfredo, y Margarita, que fue ilusionada, se casó con Moncada, y ésta la prostituía. En eso le cayó la policía, y ella logra escapar. Y aún con esto, ella se queda con varios traumas. En fin, la familia de ellos terminaron yendo al entierro de Ignacio, que se había suicidado, y se preguntaban por Felipa, pues no la encontraban. Capítulo 6. El segundo viaje de Alfredo Valdeón.
Se comienza narrando cómo se vivía en la quinta, la Florencia, como los roncos ladridos de los perros, grises guardianes de la Florencia, y cómo estos pasaban encadenados en la caballeriza. Recuerdan en muchas cosas más. Aquí se presenta Leonor. No da importancia a su figura, y el chofer llamado Darío, a quien le parecía anticuado a Leonor, y odiaba su forma de vestir. Este chofer cortejeaba y molestaba a la muchacha, y esto fue aún más con la llegada de Alfredo Balión. Leonor, como solo pasaba trabajando, no se concentraba en romances, hasta que Alfredo llegó. Este empezó a molestarla porque le parecía simpática, y ella en poco tiempo se enamoró de Alfredo. Por otro lado, Alfonso se encuentra con Gloria. Tras muchos sucesos en las caballerizas, ciertas apuestas y momentos hacían que Alfonso se fijara más y más a Gloria. Él se fue enamorando de Gloria, por su audacia se decía, hasta que una noche ella fue al cuarto de Alfonso, en una pijama corta. En ese momento él estaba muy emocionado e inquieto, pues iba a ser un suceso bello para los dos. Hasta que Alfonso se da cuenta que solo quiere jugar Gloria con él. No era algo serio para ella, y aunque en el pasado estuvo con muchas mujeres, nunca olvidó a Gloria. Por estos tiempos habían fiestas, y encima de esas, Alfonso conoce a una Rosa Ester, con la cual beben y disfrutan de la compañía de cada uno. Él la abraza, pero no podía olvidar a Gloria. Pero Alfredo salía con Rosa Elena. Aquí, Mayoma, un famoso matón de la quinta y con quien Rosa había vivido, acaba salir de la cárcel. Alfonso y el pirata se enredan en puñetazos contra los intrusos. Tratan un alboroto en el pueblo. Alfredo pasó de invisible y las rosas premiaron a los ganadores por ayudarlas en esta batalla. Aquí también se habla que Alfredo Baldión se fue a tierras extranjeras. En este caso, se va a Lima. Y todo esto pasó con la aprobación de su padre, puesto que su tío Miguel iba también, y porque el padre veía que le haría este viaje bien a Alfredo, puesto que se le veía muy enamorado. Este se despidió con todos en la quinta, incluyendo a Alfonso. Todos lo iban a extrañar, en especial Leonor, que ya estaba muy mal por su viaje. Capítulo número 7. En este capítulo, al paso del tranvía eléctrico, Alfonso estaba llegando a casa y encontró un rótulo que decía Vivía Tamayo. Aquí aparentemente una chica vivía llamada Violeta, que le encantó a Alfonso por su silueta fina y su gran vestido negro. Sucede que la familia de Violeta estaban viviendo en el segundo piso de la casa de Alfonso. Él pensó que si se juntaban con ella, éste le daría una vida miserable, pues tenía un salario mínimo, además de deudas por pagar. La madre soñaba con que Alfonso terminara su carrera, pero pobreza cada día era más y más. Desde que apareció Violeta, solían dar vueltas y en una noche este le pide que le toque el piano. Alfonso tocó el piano con una afinidad que todos los recuerdos y sus situaciones estaban con él ahí, ayudando con la música. Y esto enamoró a Violeta, pues ésta se enamoró de él porque era un prodigio en esto de la música, que tocaba música sin que siquiera estuviera escrita y por poner su espíritu. A consecuencia de esto, la señora Elvira invitó a Alfonso las veces que quisiese a su casa, puesto que le dijo que el piano era ya como suyo. Para Alfonso el piano y Violeta habían cautivado su corazón, había estremecido su ser. Capítulo número 8.
Los barrios silenciosos. Se trata de pobreza, el del desalojo de las personas pobres que no pagaban el arriendo. Hubo también una asociación de personas en carros que se creían libres, dueños del mundo, montaban animales que se cruzaron, subían a mujeres a la fuerza y las violaban, pero hubo un enfrentamiento entre pandillas o ligas. Los sellos rojos atacaban a los jóvenes ricos con puñales. Los de Liga Gris utilizaban autos de alquiler. Los cortanalgas, ellos garroteaban, no los mataban, no querían llevar a un muerto en la conciencia. Capítulo 9. Puerto Duarte. La pobreza les afectaba a todas las personas, especialmente a los niños que iban a la escuela. Debido a la baja de sueldos, que algunos preferían ya no trabajar, iniciando las clases. Alfredo se encuentra en la escuela y entre las personas entrando y saliendo de los pasillos, vio a Violeta, Antonio y Carolina. El bullicio escolar sacudía la casa de madera mientras Alfredo se fijaba en la sonrisa de Antonio frente a los chicos y chicas de la escuela. En la escuela se podía ver la alegría que ni el paludismo ni el hambre conseguía quitarles a los estudiantes. Los abecedarios en los pizarrones y muchas otras cosas traían a Alfonso recuerdos de cuando se recitaba cantando el abecedario. Sin embargo, tras todos estos problemas de falta de dinero, los niños preferían ir a trabajar. Leonor estaba embarazada de Alfredo. En la ausencia de Alfredo, Leonor se comprometió con otro. Alfredo regresó y quería saber con quién andaba Leonor. Él lo supo y lo destruyó con su violencia. Alfredo notaba que el negocio del pan cada día bajaba la venta porque las personas ya no tenían dinero y andaban las mitades desnudas de los niños. Ni un guineo podían comer. Levantaron una huelga por la vida esclava los salarios y los panaderos iban adelante. En esto, debido a los maltratos que sufrían, no solo Alfredo, sino que todos los trabajadores del Ecuador, los trabajadores se organizaron y decidían salir a la huelga y exigir sus derechos que habían sido pisoteados y no los hacían respetar, así que tanto panaderos como los panaderos, sino que los trabajadores con los de las jabonerías, de las curtiembres y en general todos salieron a protestar y así se inició el paro de los trabajadores. Capítulo número 10. Fuego contra el pueblo. Empezó la confusión y las reuniones para poder decidir qué hacer, si iban a paro o no, y esto empezó a aumentar la tensión de Alfonso. Al llegar a la reunión, no encontró lugar en las bancas, así que se arrimó a un balcón, y Alfredo vino con Alfonso. Tuvo que subir a la mesa de comité de huelga. Alfonso se asemeja a los líderes que son inquietos y sin lanzar una sola sonrisa. Las paredes de tablas sin pintar encrudecidas por la luz de las linternas. Pendían de estas paredes los retratos de los viejos fundadores de la institución. En esto se realiza una lucha interna. Se entablaba precisamente por los objetivos de la huelga. Primero, lo que reclamaban eran mejores salarios y menos horas de trabajo, y hacer cumplir la ley de las 8 horas, alegando que el alza de salarios no sirve de nada por la devaluación de la moneda. Y por eso decían que la causa real del hambre es que el dólar ha subido de 2 a 5 sucres casi de golpe. Alfredo creía que lo urgente era atender el hambre y que la fuerza del pueblo debía aspirar a más. En una nueva reunión se discutía el asunto por quinta vez, pero ya no era a puerta cerrada, sino era una reunión popular. Después de todo, los soldados terminaron disparando a las personas. Acorralaron al pueblo hacia el malecón en la calle de Pichincha. Había sido peor los soldados que habían entrado por otras esquinas, y los cadáveres que encontraban los arrojaban al río con la panza rota para que no floten. Capítulo 11. El último viaje de Alfredo Baldeón. Leonor le hundía los dedos entre los cabellos, reteniendo la frente entre las palmas cálidas. Antes pudo confundir su cariño con el orgullo de llevar el del brazo a una muchacha blanca con el hechizo de las noches. Entre el catre de las caricias quererla era una decisión de ser y hacer.
En la calle Santa Elena deberán tomar distintas direcciones. El amanecer olía a tierras húmedas tras de una cerca. Aulló un perro. El perro, como respondiéndole, volvió a aullar. Alfredo iba a lanzarle una broma. Hoy pensaba en irse a trabajar a su lado. Desde chico vivió lejos de su vieja, Leonor. Ella tiene su genio, le había explicado el padre de la separación, pero la verdad era otra, ya que Leonor tenía un carácter como un angelito. La calle Pichincha se tiñó de sangre luego que cientos de armados atacaron a trabajadores que reclamaban por sus derechos y por una mejor situación económica. Alfredo con sus amigos decidió enfrentar a los militares. Sus amigos murieron, solo quedó él contra 30 soldados, pero lo mataron. Alfonso y su padre lo buscaron en todas partes del pueblo hasta que lo encontraron muerto. Los soldados perseguían a los huidos y lo forzaban. A toda mujer le robaban. El hijo de Alfredo había nacido muerto. Nada queda de él. El 15 de noviembre y la lucha de Alfredo quedaron grabadas en las personas de Guayaquil y también para el Ecuador entero. Capítulo final. La esperanza. Iba con lentitud, bajo la pesadez de los pensamientos. La campana de San Alejo, cuyos sones aleteaban en las lloviznas sobre el parque Montalvo, fresco de húmedo aroma de flores de almendro, despertaba en Alfonso remotos ecos. Alfonso viajó con su madre y sus 2 hermanas. Alfonso vio un grupo de cruces negras que flotaban sobre boyas de balsas con flores moradas que consagraban los difuntos a su alrededor, que fueron arrojados allí, abierta la panza, como marionetas.